Don Vicente, ya puede comenzar, estamos grabando. Bueno, listo, es que aquí no me salía nada. Sí, ya estamos grabando, no se preocupe. Bueno, muy bien. Paz inverencial, hermanos, muy buenas tardes para todos los hermanos que nos escuchan en América Latina, en todos los países, en partes de Europa, Asia y África. Y vamos a continuar nosotros con la cátedra titulada El Yo Psicológico. Esta cátedra, como todos ya sabemos, es una cátedra que el maestro dictó en una octava superior en el monasterio de Guadalajara. Por esa razón nos ha parecido muy interesante que a este nivel todos analicemos esta cátedra para que los estudiantes, bien sean los principiantes, los que estén en primera cámara, aunque esta cátedra siempre se estila hacer para segunda cámara, pueden también participar los que quieran. Pero dejamos claro que esta cátedra busca por todos los medios que las personas que ya han tenido la experiencia de trabajar sobre la eliminación del yo psicológico puedan en un momento determinado hacer uso de estas enseñanzas para centrifugar mejor el trabajo que hay que hacer. Por esa razón, hemos en varias oportunidades repetido las preguntas que le han hecho al maestro y que conviene repetirlas para que los estudiantes hagan memoria de qué es lo que le preguntaron al maestro y por qué se dio esta cátedra. Y miren ustedes que las preguntas son muy interesantes, solo voy a leerlas, dice el maestro, el alumno le dice, maestro, ¿de qué sustancia están hechos los agregados psíquicos? Y ya el maestro explicó aquí de cuál es la sustancia de que están hechos los agregados psíquicos. Así que prestemos la atención a eso para que nos vayamos centrando en el trabajo mejor. La otra pregunta es, en este planeta los yoes hacen la vida llevadera. Si los disolvemos, ¿no sería nuestra vida muy aburrida? Vean ustedes qué interesante esa pregunta también y el maestro la resuelve muy brevemente. Otra pregunta le dicen, maestro, ¿es inaceptable la formación de un cuerpo mental para no tener muchas mentes? Interesante esa pregunta también, ¿no? ¿Es inaplazable la formación de un cuerpo mental para no tener muchas mentes? Ahí está la gran respuesta del maestro. La otra pregunta es la siguiente. ¿Será posible que una persona que regala dinero a la iglesia, que lee la Biblia, que hace obras de caridad y demás virtudes, tendrá yoes? Oiga bien. Luego otra pregunta que dice, maestro, ¿dónde queda el valor espiritual que tiene las buenas intenciones de un sincero que vive equivocado? Otra gran pregunta que nos pone a nosotros a mirar las cosas sobre el asunto. ¿Cuál es el procedimiento para liberarse de los defectos? Otra pregunta. Y esa pregunta última que le hacen aquí es la que nos metió el maestro en la cátedra y que empieza diciéndonos que es urgente e inaplazable analizar y aniquilar al ego en forma voluntaria y consciente. Eso es muy importante, esa primera parte donde el maestro señala la voluntad como un elemento fundamental para poder nosotros seguir adelante en esta enseñanza. Así que les ruego muy encarecidamente a todos que tomemos conciencia de esta cátedra, que ya hemos avanzado bastante con ella, haciendo unas reflexiones muy profundas sobre lo que el maestro nos invita en este aspecto. Primero que todo nos dice que el trabajo con el yo tiene que ser voluntario y consciente. Óigase bien, pero además de ser voluntario y consciente, que no nos podemos conformar con comprender o llegar hasta el hondo significado del ego. Se necesita eliminarlo. Pero para eliminarlo todos sabemos que tenemos que primero descubrirlo, segundo capturarlo, tercero iniciar lo que el maestro denomina un análisis profundo intelectual. Luego de eso entramos en el proceso de ya capturado el ego y hecho este análisis, entramos en la confrontación lógica. Y después de entrar en la confrontación lógica, tenemos que pasar de inmediato a la autorreflexión evidente íntima del ser. Y ya en ese proceso llegamos obviamente a la comprensión creadora del ego, ya lo comprendemos perfectamente luego
al comprenderlo perfectamente está aislado de la psiquis y ya le podemos precisamente hacer la revisión para entender o comprender el hondo significado. Y cumplidos estos procesos es cuando podemos entregárselo a la Madre Bendita para que ella lo fulmine de una vez radical y terminantemente. Esto, desde luego, se puede hacer, lo puede hacer una persona soltera, claro que sí lo puede hacer, pero el maestro nos explica muy claro que lo más eficaz es hacerlo en el trabajo conjunto, en la íntima relación de pareja, que obviamente sean capaces de salirse del dominio del mercurio seco y del azufre arsenicado. Esas son las condiciones esenciales y fundamentales. Vean ustedes que el maestro nos pone un poco de ejemplos que obviamente suscitan la necesidad de entender este proceso que estamos viviendo. Cuando el maestro nos cita el caso de aquellos hechos que originan yoes como los celos, o yoes como la ira, o yoes como la envidia, etcétera, etcétera. Y que nosotros podemos ver todas esas creaciones y observar esas monstruosidades del infierno dentro de las cuales se encuentra embotellada nuestra mismísima conciencia y que se hace posible con el desarrollo progresivo del sentido de la autoobservación. Aquí es muy importante que hagamos mucha conciencia sobre la necesidad de saber trabajar con ese sentido que hemos desarrollado. Ese sentido de la autoobservación psicológica lo tiene toda la humanidad, pero lamentablemente, como bien nos lo explica el maestro, está atrofiado. Atrofiado porque no se usa, atrofiado porque no se hace el ejercicio de él. Eso es como cuando levantamos un brazo y lo dejamos por un día o 2 días arriba, pues el brazo se puede atrofiar y perdemos la movilidad. Eso mismo ocurre con el sentido de la autoobservación psicológica. Como no somos capaces de trabajar con ese sentido permanente y continuamente, distante, distante y momento en momento, entonces obviamente ese trabajo no se hace bien hecho. Es por eso que el maestro dice que mientras tengamos dentro de nosotros esas aberraciones seremos una abominación, aunque nos creamos bellos y justos, hasta que nos queramos, hasta que nos quejemos de la ingratitud de las demás personas y gritemos que no nos entienden. Ese sentido de la autoobservación nos permite ver y definidos el trabajo claramente que estamos disolviendo y los resultados patéticos y definitivos del trabajo interior. Resulta interesante observar cómo tales bestias van perdiendo tamaño y por último se desintegran, liberándose la esencia que estaba embotellada en ese defecto. Todo esto implica naturalmente sucesivos trabajos de fondo. Siempre continuamos pues, dice de fondo, siempre, continuas, pues por ningún motivo el yo puede ser desintegrado jamás si no se hace de instante en instante. Así que vean ustedes las explicaciones tan interesantes que nos da el maestro aquí en esta cátedra, donde nos lleva por un camino que ningún estudiante de esta enseñanza puede ignorar, porque el maestro aquí arriba nos cita el caso de lo siguiente. Dice él, y nos dice que lo bueno es todo aquello que está en su lugar y que lo malo es aquello que no tiene sentido ni que está en su lugar. De manera que vamos pues nosotros echando hacia adelante, luchando por seguir adelante y de esa manera vamos caminando a un ritmo muy fuerte y muy espectacular si somos capaces de manejarnos bien en este proceso. ¿Qué dirías de un varón manso y tolerante que estuviese bendiciendo a una cuadrilla de asaltantes que intentan violar a su mujer y a sus hijas? Ahí nos pone el ejemplo del maestro muy, muy delicado, para que nosotros sepamos hacer las cosas cuando están en su lugar.
Ahí el lugar de León es defender a su esposa y a sus hijas, así arriesgue su propia vida, pero ese es el lugar que él tiene que ocupar. De manera que por todos esos ejemplos que el maestro nos da y que nos enseña claramente, en donde nos dice que en tanto no se haya producido la desintegración psicológica de, de todas esas abominaciones, ambiciones, envidias, etcétera, aun cuando nos creamos personas honradas, honorables, sinceras, caritativas, hermosas, blanqueados, dice el maestro, en el interior, etcétera, obviamente no pasaremos de ser más que sepulcros blanqueados, hermosas por fuera, mas por dentro llenos de asqueante podredumbre. Miren lo grave que es esto que nos cita aquí el maestro. Y esa es la fachada que nosotros tenemos. Todos los seres humanos estamos siempre con la fachada de que somos buenas personas, que somos personas extraordinarias, ideales, que somos personas muy valiosas y que todo el mundo nos debe por ser tan buena gente. Y ahí es donde nos equivocamos terriblemente, porque eso no es lo que somos. Lo que somos son abominaciones, como dice el maestro, monstruosidades que cargamos dentro y que obviamente no las expresamos hacia afuera, sino cuando llega el momento de que este agregado se apodera de nuestros tres cerebros. Vean ustedes lo interesante que resulta eso. En psicología revolucionaria se nos hace evidente la necesidad de una transformación radical. Óigase bien. Todos los estudiantes gnósticos hemos decidido entrar por el camino y la senda de la psicología revolucionaria. Y la psicología revolucionaria es el único camino que nos puede llevar a la destrucción y eliminación total del ego, y eso produciría un cambio radical y definitivo. Dice, en psicología revolucionaria se nos hace evidente la necesidad de una transformación radical. Y esta solo es posible declarándonos a sí mismos una guerra a muerte, despiadada y cruel. A ver, hermanos, aquí hay un punto a reflexionar. Vale la pena que cada uno de nosotros hagamos un ejercicio muy rápido. ¿Estamos de verdad nosotros decididos a luchar a muerte contra esos demonios que cargamos dentro, en forma sincera y honesta? ¿O simplemente vamos a fingir o vamos a decirnos mentiras nosotros mismos de que sí queremos destruir esos egos cuando seguimos conviviendo con ellos? Hay agregados psicológicos, como lo hemos visto en la cátedra de la gran rebelión sobre los yoes causas, que son agregados muy difíciles de eliminar, pero que el maestro nos entregó ahí las claves para eliminar esos agregados bien claras, y que si las recordamos, el consejo de él es muy claro: un arrepentimiento profundo. Sin eso no hay ninguna posibilidad de eliminar esos agregados. Y ese arrepentimiento profundo no puede ser mecánico. No puede decir ya me arrepentí, ya perdoné, ya no vuelvo a hacer esto y a lo otro. No, eso es un arrepentimiento mecánico. Hay que buscar pues un arrepentimiento consciente. Y el arrepentimiento consciente tiene obviamente que hacerse un análisis muy profundo de cuál es el origen y la causa de esos agregados, para poderlos enfrentar, y si no, ¿cómo los enfrentamos? No tendríamos posibilidades. Y después de descubrir esto y hacer este proceso del arrepentimiento profundo, tenemos que entrar en la otra parte, a negociar con la ley, porque ese agregado exige negociaciones con la ley. Fíjense que casi que los otros agregados no, una gran mayoría de agregados no exige eso, porque lo que exige es comprenderlos y encontrar el hondo significado, y así de esa manera podérselos presentar a la Madre Bendita para que los destruya. Pero este tipo de agregados que estamos mencionando no es posible vincularlos en este proceso. Eso necesitan, como bien ha dicho el maestro, de un arrepentimiento profundo y de una fórmula muy grande que le debemos proponer a la divina ley para que ella nos exonere y nos permita destruir ese agregado psicológico. De lo contrario, estaremos hasta que al fin, si no los destruimos,
tenemos que ir a parar los abismos atómicos. Eso es lo grave, hermanos, eso es lo difícil. Entonces pónganse a pensar eso. En psicología revolucionaria se nos hace evidente la necesidad de una transformación radical. Y esta solo es posible declarándonos a sí mismos una guerra a muerte despiadada y cruel. Óigase bien. Eso de una muerte despiadada y cruel, una guerra a muerte despiadada, cruel y despiadada, es muy, pero muy difícil, no es tan fácil. Pero yo me pregunto, ¿qué fue lo que pactamos nosotros con la Logia Blanca cuando hicimos el primer ritual de consagración, donde nosotros rompimos el pacto con la Logia Negra? Porque la gran mayoría de seres humanos que estamos en este planeta estamos comprometidos con la Logia Negra, porque lamentablemente somos personas dedicadas exclusivamente a manchar el nombre y la fuerza sagrada del Espíritu Santo cuando desperdiciamos nuestra energía sexual, nuestra energía creadora. Ahí estamos ya siendo adeptos de la Logia Negra, porque estamos practicando el tantirismo negro. Entonces lo que hacemos cuando llegamos a estas, digamos, esferas de prometer y cumplir con un juramento que se hace, ese juramento es simple y llanamente el observar, vivir, estudiar, analizar y realizar en nosotros ese cambio radical que nos pide el maestro en guerra a muerte contra estos elementos, y así de esa manera que el maestro nos entregara, que el venerable maestro Samael nos diera. Solo por ese camino podemos nosotros verdaderamente realizar un proceso sincero, honesto y leal. Hay agregados que nos tienen agarrados, no podemos negar eso, todos. Aquí no hay excepción para nada, a no ser que sean personas que ya hayan trascendido, por lo menos haber eliminado lo que el maestro denomina como el rasgo característico psicológico personal. Hermanos que ya han eliminado este rasgo característico psicológico personal, ya están entrando por un camino muy... Hemos empezado, ni siquiera sabemos qué es el rasgo característico psicológico personal, no conocemos esos agregados, pero lo lamentable es que ahí están y que tenemos todas las herramientas para descubrirlos y para capturarlos, para procesarlos, pero no lo hacemos, hermanos. Estamos todavía metidos en el sabor vida, nos distrae el sabor vida. Ese sabor vida nos lleva y nos trae, y hasta que al final nos entrega definitivamente para ir a los abismos atómicos. Esto es muy triste, muy lamentable, pero muy real y verdadero, que si no declaramos la guerra a muerte, una guerra cruel y despiadada contra estos enemigos que están dentro de nuestros tres cerebros. Cuando uno habla de estas cosas, si ustedes, a los que me escuchan les pasará, pero a mí me sucede que hay algunos agregados que cuando yo estoy hablando de esto, ellos me están acusando y diciendo, pero usted habla de eso y usted todavía, yo lo tengo agarrado a usted. Entonces, ¿para qué habla? Eso nos dicen los agregados y lo ratifico ante ustedes. No solamente es conmigo, es con las personas que están dedicadas y que queremos salir de estas tenebrosas tinieblas en las que estamos metidos. Porque hay agregados que a pesar de que queremos combatir contra ellos, ellos nos dominan y nos tienen ahí, pero nosotros a veces posamos de soberbios, posamos de orgullosos, posamos de ser personas evidentemente inconocibles, personas, yo diría, no despiadadas con el ego, sino despiadadas con los demás semejantes. Los calumniamos, los injuriamos, los atacamos, los criticamos, pero nada hacemos por destruir esos demonios que tenemos dentro. Y lo grave es que hablamos aquí, como estoy hablando yo, hablan también otros hermanos muy bonito, muy especial, pero si ponemos la lámpara de Diógenes en nosotros, nos damos cuenta que vamos a encontrar monstruos terribles en nosotros. Es por eso que no podemos ser jueces de nadie,
Para nada. Nosotros tenemos que ser jueces de nosotros mismos. Eso sí es. Cada uno de nosotros debe tener su propio y tiene su propio juez dentro. Hay unos ángeles que, como bien nos dice el maestro, unos apuntan los... Y ojalá pudiéramos revisar al tenor de esas anotaciones de los ángeles el proceso como lo llevamos. Eso es lo que nos invita el maestro Samael a que sigamos adelante cuando él nos habla que en psicología revolucionaria se nos hace evidente la necesidad de una transformación radical. Y esta solo es posible declarándonos a sí mismos una guerra a muerte despiadada y cruel. Óigase bien. Ahora yo me pregunto, porque teóricamente lo hemos hecho muchas veces, le declaramos la guerra a los demonios rojos de Set. Pero una vez que se la declaramos, nos volvemos cómplices y olvidamos esa declaración de guerra y nos coge el demonio este y nos vuelve pedazos con el alcohol, con las drogas, con la lujuria, con la ira, con la pereza, con el orgullo, con la envidia, con la codicia, con la mentira, con el miedo. Y ahí sucumbimos todos, sin excepción. De manera que, por favor, esa guerra cruel y despiadada a muerte contra los egos tiene que ejercitarse y debió de haberse ejercitado desde el momento en que juramos ante el Ara Santa que nosotros estábamos dispuestos a enfrentarnos a esos demonios rojos. Resulta que no lo estamos haciendo, distinguidos hermanos, y ahí es donde está el problema. No existiendo una verdadera individualidad en nosotros, resulta imposible. Óigase bien, no existiendo una verdadera individualidad en nosotros, resulta imposible que haya continuidad de propósitos. Aquí viene entonces el por qué los hermanos, por una u otra razón, abandonan esta senda, la senda del filo de la navaja. ¿Por qué se abandona esta senda? Porque no somos capaces de mantener el propósito que hicimos cuando juramos ante la Ara Santa y ante la Biblia. No mantenemos ese propósito, nosotros rompemos ese juramento. Conscientes, no nos hacemos conciencia de que hemos roto ese juramento. Dice aquí muy claro el maestro, no existiendo una verdadera individual en nosotros, resulta imposible que haya continuidad de propósitos. Lo que un yo determinado afirma en un instante no puede revestir ninguna seriedad. Óigase bien, esto sí que lo podemos mismos, podemos comprobar eso, de que no somos los mismos, que cada rato estamos cambiando, que hacemos una cosa y que pensamos hacer otra y no hacemos esa, sino que hacemos otra y en fin, ¿para qué nos ponemos a narrar aquí la cantidad de cosas que ustedes y yo sabemos perfectamente? De manera que eso es fundamental, que lo tengamos muy presente, hermanos, para que no sigamos en el proceso de tener que buscar caminos que no son los reales ni los objetivos y que no vamos a lograr un cambio. Así hablemos bonito, así seamos magníficos expositores, así mostremos ante la gente apariencias, porque eso es lo que hacemos, mostrar apariencias. Y yo no me salgo de eso. Aquí todos estamos en el mismo costal, luchando por salir de ese costal de terribles tinieblas tenebrosas. Pero eso tenemos que hacerlo. Lo tenemos que hacer de una u otra manera. Hay hermanos que está bien, hay otros que duran haciéndolo y hay otros que continuamente tratamos de hacerlo. Buscamos hacerlo siempre, aunque hay que reconocer, y no es por justificar, sino por reconocer que no somos capaces con algunos agregados, no con todos, pero hay unos que nos tienen esclavizados, nos tienen agarrados de patas y manos y no nos quieren soltar, a pesar de que intelectualmente sabemos que ahí están dominándonos. Pero eso es intelectual, eso no es real, no es objetivo, no es formal. Y ahí es donde está la lucha. ¿Cuándo vamos a decirle a esos egos, bueno, de hoy en adelante usted muere porque muere, lo mato porque lo mato? No, ahí es donde está el problema.
Eso lo podemos decir. Usted va a morir y le voy a declarar la muerte y la guerra. Pero eso es en ese momento. Al otro instante ya se me olvidó y estoy dejando que el agregado me conduzca por donde él quiere conducirme. Esa es la triste realidad. Y cuando no es la soberbia es la ira, y cuando no es la ira es el revanchismo, y cuando no es el revanchismo es el resentimiento, y cuando no es el resentimiento es la venganza. Y así es como manejamos nuestras vidas. Lamentablemente es así. Vean ustedes, no firma en un instante no puede revestir ninguna seriedad, debido al hecho concreto de que cualquier yo puede afirmar exactamente lo contrario en cualquier momento. Lo más grave es que hay personas que afirman enfáticamente ser siempre las mismas. Óigase bien. Yo he conocido hermanos que reconocen que somos diablos y lo dicen abiertamente, pero yo creo que eso es una forma en la que queremos justificar nuestros errores, nuestras equivocaciones, nuestras fallas. Porque sí, todos somos diablos mientras tengamos el ego adentro, pero no tenemos por qué conformarnos con eso de que soy diablo y por eso es que soy así. No, de ninguna manera. Yo tengo que salir de ahí. Yo no puedo dejarme manejar con esos estados interiores del agregado psicológico en mí, porque eso me retrasa, eso me pone en una disyuntiva de que no sé para dónde coger. El sujeto en sí no es más que una máquina que tan pronto sirve de vehículo a un yo como a otro. Vean ustedes cómo uno oye a personas que prometemos una cosa y mañana desbaratamos eso, o ni siquiera mañana, a los 20 minutos, a la media hora ya hacemos otra cosa muy distinta a la que teníamos disque que realizar. Y por eso es que las instituciones gnósticas han perdido fuerza, hermanos, porque nosotros nos hemos dedicado dizque a vivir la gnosis, pero queremos vivir la gnosis de los cafetales, como me decía el maestro Samael allá en los años 77 en la ciudad de San Luis de Potosí. Hermano, ¿por qué los colombianitos siguen con la gnosis de los cafetales? ¿Cuál era la gnosis de los cafetales? Pues la que daban los hermanos de las cosas muy bonitas, de la madre naturaleza, de los elementales, de que hay que despertar los chakras, que hay que trabajar muy duro para que aparezcan los 7 sentidos superiores y bueno, y miles cosas más que yo ya trabajo con el hermano, ya usted conoce el pino, hermano, usted ya maneja el elemental del helecho macho, y en fin, todas esas cosas. Yo viví esa época porque esa fue época que obviamente se usó en un principio para poder despertar el interés y mostrar a las gentes que había una manera de entenderse con la naturaleza, y es que la hay y existe y la podemos vivir nosotros todos. Pero eso no es para despreciarlo tampoco, ni es para, diría yo, aislarlo de nuestro proceso, no. Nosotros podemos entendernos con la madre cuando nos estemos bañando, trabajar con los elementales, con los 5 elementales, con los 5 elementos de la naturaleza. Y eso lo podemos hacer, pero hermanos, tengamos mucha claridad que eso no desintegra los agregados. Un elemental del fuego no desintegra el agregado hasta que tanto no lo hayamos comprendido y entendido el hondo significado y presentado ante la Madre Divinita. El fuego destruye, pero no es así. Ni tampoco un par de gnomos nos van a eliminar los egos. Ellos no tienen esa facultad para eliminar egos. Ellos nos ayudan en lo que les pidamos si somos merecedores por ley. Tampoco es que lo hagan así porque así, no. Si somos merecedores por ley, los elementales nos ayudan. Por eso hay mucha gente que dice que estuvo invocando y que no le salió nada, pues porque no tiene todavía esa facultad, no esa licencia para poder lograr lo que está pidiendo. Pero aquí es otro caso, hermanos. Mire, aquí
lo que el maestro nos enseña y nos dejó bien claro es que aquellos estudiantes de la enseñanza que nos dediquemos de verdad y seriamente, como dice aquí, a declararle la guerra a muerte cruel y amarga contra nosotros mismos, contra esos egos, que eso sí nos da, y ojo, y óigase bien lo que digo, que esto está escrito por el maestro y dicho por... Cuando se dedica uno a eliminar los agregados psicológicos, buscando la liberación final y el nacer espiritual, entonces va a obtener los siddhis superiores. Y esos siddhis superiores, dice el maestro, que son frente a los siddhis inferiores, como el sol frente a una bujía o una pequeña vela. Así es la confrontación que el maestro nos hace. Así, distinguidos hermanos, que vuelvo a leerles esto porque me parece de mucha importancia e interés que ustedes lo entiendan. En psicología revolucionaria se nos hace evidente la necesidad, declarándonos a sí mismos una guerra a muerte despiadada y cruel. Óigase bien, una guerra a muerte despiadada y cruel. No existiendo una verdadera individualidad en nosotros, resulta imposible que haya continuidad de propósitos. Ya lo explicamos muy bien. Pero hay gente que se atreve a decir que tiene buenos propósitos y que va a cumplir sus propósitos. Y eso a veces lo hacen, pero no lo hacen porque sean ya personas realizadas, sino porque hay otros egos que les ayudan. Por ejemplo, una persona que dice, yo me gradúo profesional porque me gradúo, pase lo que pase. ¿Quién está ahí de por medio? Pues están otros yoes que le están diciendo que él puede ser muy poderoso y muy importante, que él puede ganar mucho dinero y en fin, todas esas cosas. Y entonces la persona confunde los propósitos con los deseos, que son cosas completamente diferentes y distintas. Así que tengamos muy en cuenta eso. Lo que un yo determinado afirma en un instante no puede revestir ninguna seriedad. Debido puede afirmar exactamente lo contrario en cualquier momento. Óigase bien. Y eso dirán ustedes, pero ¿eso cuándo ocurre? Hombre, simplemente autoobservémonos y verá que es así. Incluso muchas veces hasta con la comida. No, yo quiero comerme una carne. No, 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 voy a comerme más bien un pollo. No, 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 voy a pedir más bien pescado. Entonces, fíjense en cosas tan simples como esa. No, 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 es que eso es un derecho que tiene la gente a elegir. Sí, nadie le dice que no. Pero sería más prudente y más conveniente que fuésemos capaces de decir, oiga, voy a ver qué puedo comer. Y eso sería extraordinario. Pero de ninguna manera puedo ponerme a afirmar algo que no va a pasar. Yo he ido con personas a almorzar y yo me acuerdo que cogen y revisan la carta y vuelven y la revisan. Y entonces dicen, sí, voy a pedir esto. Al momentico dice, no, 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 más bien esto. Y ahí se da uno cuenta. Uno mismo le pasa. No hay que poner a otras personas, uno mismo le sucede. Entonces esto que dice aquí el maestro es muy cierto. Un yo quiere una cosa, pero llega el otro y lo desplaza y busca otra. Dice aquí muy claro el maestro. Lo más grave es que hay personas que afirman enfáticamente ser siempre las mismas. Fíjense ustedes, cuando dicen eso. El sujeto en sí no es más que una máquina, que tan pronto sirve de vehículo a un yo como a otro. Eso lo explica el maestro de muchas maneras. También nos dice que nosotros somos como un instrumento musical, que cualquiera toca la cuerda o el instrumento que quiere en nosotros, va y nos habilita. Obviamente, si uno no lucha contra la vida, ésta se lo devora. Y son raros los aspirantes de verdad que no se dejan tragar por la vida. Óigase bien, esto sí que es interesante, porque muchos dirán entonces, si no vivo la vida, entonces ¿qué voy a vivir? No es que uno no viva la vida, más bien es la vida la que se lo come a uno, se lo traga. Eso el maestro nos lo explica en una cátedra que se llama... Ahí explica las dos cosas, cuál es el sabor trabajo psicológico y cuál es el sabor vida.
y nos lo explica con dos líneas, la línea vertical y la línea horizontal. Más claro no puede ser. La línea horizontal representa todo lo que es esta vida, la vida que vivimos. Vamos a decirlo como se podría definir como el placer, como las ganas de todo, de vivir aquí, allá, acullá, de tener esto, tener lo otro, de sentirse así, sentirse allá, sentirse acá, pero sin importarle para nada la necesidad de liberar a esa esencia que cargamos dentro y que está prisionera precisamente por el sabor vida. Ese es el grave problema que tenemos, hermanos, y que nos cuesta trabajo. Intelectualmente lo reconocemos y decimos, sí, esto hay que salirse del sabor vida. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo nos vamos a salir? Si eso es lo único que sabemos decir, hay que salirse del sabor vida. Pero a la hora de salirse de él, no aceptamos la práctica vivencial de la psicología revolucionaria que nos habla aquí el maestro. En psicología revolucionaria se nos hace evidente la necesidad de una transformación radical. Entonces aquí nos pasan muchas cosas. Yo, durante los años que llevo dirigiendo la institución que creamos por allá en la década de los 90, la institución que hoy en día ustedes sintonizan con nosotros, la Confesión Gnóstica Internacional Antropológica Crística, yo pensaba que cuando nos dedicáramos a vivir la escuela psicológica samaeliana, íbamos a cambiar, que íbamos a tener una organización muy fuerte, muy poderosa, porque mucha gente nos iba a respaldar. Hay gente que nos respalda y hay gente que le encanta que hablemos de esta temática. Pero lamentablemente también vemos claramente que esas formas no son más que formas pasajeras, porque tan pronto estamos diciendo que nos alegra, que nos parece muy bien el trabajo psicológico, al instante mismo no estamos practicando absolutamente nada y caemos en los mismos errores y vicios que hemos tenido. Y se nos pasa la vida y no hemos salido de ellos. Eso es lo triste, eso es lo lamentable. No hemos podido encontrar la develación de los misterios de la vida y de la muerte. Y no los hemos encontrado porque no tenemos conciencia para encontrarlos. Si uno no despierta conciencia y no elimina el agregado psicológico, difícilmente puede entender los misterios de la vida y de la muerte. Esa es la triste realidad, hermanos. Sobre eso no hay ninguna duda que tengamos que vivir. Obviamente, si uno no lucha contra la vida, ésta se lo devora. Y son raros los aspirantes de verdad que no se dejan tragar por la vida. Óigase bien, ya les expliqué cuál es la vida. Eso que llamamos nosotros vida no es más que la sucesión de existencias. Pero el común de la humanidad que está realizando en ese momento. No, es que mi vida es corta y como es corta yo tengo que aprovechar al máximo, gozarla, vivirla, sentirla, pasarla chévere. ¿Para qué me voy a angustiar si la vida es corta? Eso es lo que cree la gente que no se ha tomado la molestia de trabajar en forma sincera sobre conocerse a sí mismo. Porque cuando una persona, hombre o mujer, se conoce a sí mismo, se da cuenta que esta vida no es así como la creemos, que no es tan corta como pensamos, que no es una sola vida, son muchas existencias en la vida. Y esto no solamente lo ratificó y enseñó el venerable maestro Samael Aún Weor, el quinto de los siete, el Avatara de Acuario, sino que lo enseñó muchos seres antes, civilizaciones de eras pasadas, como el caso de las distintas eras que hemos vivido aquí. Ahora estamos en la era de Acuario, pero estuvo la era de Atlántida, el continente Atlante, los Atlantes, la era de los hiperbóreos, la era de los protoplasmáticos. Y todos esos seres, por lo menos en las tres primeras razas raíces, protoplasmáticos, hiperbóreos
y lemúrgicos, hubo, obviamente, verdaderos propósitos, porque eran seres trascendidos, eran seres definidos. Pero cuando llega el proceso del desequilibrio del planeta Tierra, y entonces viene una comisión de sabios especializados, sagrados, a estabilizar el planeta, y entonces crean ese órgano cundartiguador, esa cola que se prolongó hasta la Tierra para poderle dar equilibrio a la Tierra, en razón de un choque que tuvo con un cometa, Condor. Entonces ahí fue donde empezó la catástrofe de estas razas, porque lastimosamente cuando el planeta se equilibra, por la forma como ya se había hecho la transformación de las energías del cosmos, entonces vienen otros comisionados y cortan ese órgano que nos habían colocado y todo parecía que quedaba muy bien, pero no, se les olvidó a los seres sagrados de esa época eliminar las raíces de esos elementos psíquicos negativos y entonces ya la cola se desarrolló en forma psíquica, no en forma eminentemente materializada como estaba antes. Antes eliminaron la cola en que estaba, pero después de esto quedó entonces esas raíces, esas semillas, y eso fue haciendo posible que la humanidad cometiera el error más garrafal todavía de entrar a practicar el tantrismo negro, porque a eso fue invitado por esos deseos y esas pasiones generadas por esos elementos psíquicos que portábamos dentro de nosotros. De manera que esto diría que se podría hacer una gran cátedra sobre esto, pero no es hoy el momento y estamos finalizando una cátedra que nos convocó para hablar el maestro sobre el yo psicológico. Pero también había que hablar algo para que la gente entienda el origen de todo esto. Y sobre todo quiero hacer mucho énfasis en esta parte última que acabo de leer. Obviamente si uno no lucha contra la vida, esta se lo devora. Y son raros los aspirantes de verdad que no se dejan tragar por la vida. Son raros, claro. Los hay, sí, los hay. Podríamos enumerar algunos que todavía incluso están en este plano físico, como es el caso de esos maestros que existieron en la Edad Media. El príncipe Cagliostro, por ejemplo. Paracelso, también un gran ser. Fulcanelli, el conde de San Germán que lo he mencionado. En fin, muchos seres sagrados que están en el planeta ayudando a la humanidad, pero que son verdaderos hombres, hombres, no humanoides, no máquinas humanas, porque eso es lo que somos la mayoría de nosotros. Obviamente, si uno no lucha contra la vida, ésta se lo devora, y son raros los aspirantes de verdad que no se dejan tragar por la vida. Y si no trabajamos sobre nosotros mismos, involucionamos y degeneramos, óigase bien. Si no trabajamos sobre nosotros mismos, involucionamos, óigase bien, y degeneramos. Por eso, esta raza está completamente degenerada. ¿Por qué se degeneró? Porque por las influencias de los residuos que quedaron en nosotros después de esa operación que manifesté ahora, se desarrolló terriblemente estos agregados psicológicos en nuestros tres cerebros y entonces eso nos metió en el sabor vida y no hemos podido salir del sabor vida. Esta raza fue condenada porque no fue capaz de salir a pesar de que el sol siempre quiso tener una cosecha solar y nos entregó la semilla para desarrollar esa cosecha solar. Pero esa semilla nosotros, la gran humanidad la ha malbaratado y hemos caído en ese terrible pecado, en ese terrible vicio de la fornicación, lo que nos ha sumido precisamente en una situación muy complicada porque llegamos al punto en que ya nosotros no hemos tenido reversa, porque hemos perdido totalmente la posibilidad de regenerarnos, porque no nos deja el sabor vida,
Los elementos psíquicos negativos no nos permiten eso. La misma naturaleza no nos lo permite. Entonces, fíjense bien, obviamente si uno no lucha contra la vida, esta se lo devora, y son raros los aspirantes de verdad que no se dejan tragar por la vida. Si no trabajamos sobre nosotros mismos, óigase bien, si no trabajamos sobre nosotros mismos, involucionamos, degeneramos, pues no es posible que el verdadero hombre surja mediante una mecánica evolutiva, ya que esta ley tiene su contraparte, la cual es la involución. O sea, muchas organizaciones en este plano físico hablan de la involución y especialmente de la evolución, y están convencidos de que todo no es sino rascarse la barriga y que eso la evolución me saca adelante y me vuelve maestro y me lleva a los cielos infinitos. Están equivocados, porque esa es una ley mecánica que cuando termina su proceso entra su gemela, que es la involución, precisamente a degenerarnos. Fíjese cómo nosotros nos engendran, nacemos, crecemos, nos reproducimos y empieza automáticamente el degeneramiento y entra la vejez y finalmente la muerte nos agarra por medio de una ley que se llama la ley de la entropía y nos iguala a todos. ¿Cómo nos iguala? Como dice el maestro, a todos nos vuelve huesudos y nos meten entre un ataúd y ahí quedamos. Esa es la triste realidad que no queremos reconocer. Se evoluciona hasta cierto punto perfectamente definido y luego viene el proceso involutivo. Óigase bien, a toda su vida le sucede una bajada y viceversa. O sea que seguir de tercos como le pasa a los agnósticos, a los incrédulos o ateos, ellos están convencidos que con esas leyes van a salir adelante de todo y que no se preocupan. Y pelean y discuten e imponen sus criterios diciendo que los que pensamos de esta manera de un cambio radical y definitivo mediante la eliminación de estos sujetos somos personas tontas que creemos en bobadas, es lo que nos dicen, que eso no es cierto, que eso no tiene valor. Y miren ustedes que eso que dicen lo dicen porque están metidos y se los ha tragado la vida, el sabor vida. Los tiene tan amañados que ellos piensan que están cumpliendo con un gran deber cuando defienden ese proceso de que la vida se los va a tragar, que la vida nos va a acabar. De manera, estimados hermanos, que por favor no olvidemos aquella enseñanza que nos da el maestro de la guerra cruel y despiadada que tenemos que realizar contra nosotros mismos. Que no descuidemos por nada el aspecto de entender que si nosotros no le prestamos atención a este proceso, nosotros vamos a ir derechito a los abismos atómicos. Que no tenemos propósitos, porque el ego no tiene propósitos. Olvídense de eso. El ego tiene deseos, el ego tiene el ego tiene propósitos, el ego no tiene propósitos, tiene deseos, el ego quiere lo que desea y punto. A él no le interesan los propósitos. El propósito es otra cosa muy seria. El propósito está muy cerca, o muy, diría yo, en el proceso mismo de los anhelos. Mucha gente dice, yo anhelo ser profesional. No, el anhelar ser profesional es un deseo, pero el anhelo verdadero y profundo es el de ser constante y permanente en el proceso de un cambio radical de nuestras vidas. Esto no quiere decir que nosotros no reconozcamos el saber como un medio para vivir en este mundo. Claro que lo tenemos que reconocer. Por eso nos dieron la facultad intelectual, para que razonemos, para que apliquemos lógica. Pero todo eso, desafortunadamente, ya los que estamos estudiando esta enseñanza sabemos, aunque sea solo intelectualmente, porque esa es la triste realidad. Esto lo sabemos intelectualmente, que la razón y la lógica la maneja el ego. Pero díganme ustedes qué nos ganamos con saber y decir todo esto,
si cuando estamos en la vida práctica, en la vida común y corriente, estamos viviendo con la influencia precisamente de esa razón y de esa lógica que maneja el agregado psicológico? Alguien diría, y entonces, ¿cómo se hace? Miren ustedes, les voy a dar un ejemplo del propio maestro aquí cuando le hacen esta pregunta que tiene que ver con eso, porque es muy importante que nosotros, dice la pregunta, maestro, en este planeta los yoes hacen la vida llevadera si los disolvemos. Dice, si los disolvemos, ¿no sería nuestra vida muy aburrida? ¿Por qué les voy a leer esa pregunta? Porque tienen que ver con lo que estamos comentando. Y miren la respuesta. La auténtica felicidad estriba en la revalorización del ser. ¿Qué es la revalorización del ser? Pues es lo que nos está explicando aquí el maestro. No dejarnos tragar de la vida. Declararle la guerra a muerte cruel y despiadada al ego. ¿Para qué? Valores del ser que están en la esencia. Eso es lo que él nos dice aquí el verdadero maestro, claramente. Revalorización de los valores del ser. Vean ustedes. Dice, la auténtica felicidad estriba en la revalorización del ser. Es incuestionable que cada vez que el ser pasa por una revalorización íntima, experimenta la auténtica felicidad. Óigase bien eso, que es importante que lo sepamos. Es incuestionable que cada vez que el ser pasa por una revalorización íntima, experimenta la auténtica felicidad. Esto es muy confundible para la gente que no ha entrado en el proceso de buscar el hondo significado de la enseñanza del maestro. Porque cuando él habla de la verdadera felicidad, no está diciendo otra cosa que son los valores del ser. Es el ser el que se está manifestando en nosotros. Pero cuando algunos dicen, pero entonces, ¿qué hacemos con la lógica y la razón? Oiga, pongámosla al servicio del ser. No la pongamos solamente al servicio del ego, con sus conceptos subjetivos. ¿Cuántos hermanos están dictando conferencias y no tienen claridad, aún creyendo que la tienen cuando intelectualmente explican estas cosas, pero que en la vida cotidiana se meten en ellas, a pesar de que han explicado que es un concepto lógico, es un concepto del ego porque pertenece a la mente intermedia? Y entonces, si saben eso, ¿por qué cometemos tantos errores, hermanos? ¿Y en dónde está el trabajo? ¿En dónde está la fuerza? ¿Por qué somos capaces de desbaratar instituciones? ¿Por qué somos tan falsos y nos dejamos manipular de estos egos? Y hoy hablamos bellezas de un hermano y mañana lo estamos condenando y lo estamos despellejando vivamente, como dice el maestro Samael. Y algunos lo hacen de viva voz. De manera que es incuestionable, dice el maestro, es incuestionable que cada vez que el ser pasa por una revalorización íntima, experimenta auténtica felicidad. Y esto lo podemos comprobar nosotros fácilmente, no es tan difícil. ¿Cómo lo hacemos? Cuando usted descubre un agregado psicológico y lo descubre no en teoría, sino en la propia acción del ego, tenga la seguridad que usted siente algo muy especial dentro de sí, porque está sintiendo la ayuda de ese Cristo íntimo que es el que nos ayuda. Recuerden que cuando nosotros hacemos el trabajo psicológico honestamente, seriamente, reflexivamente, el Cristo íntimo está con nosotros, porque Él solo se manifiesta en aquellos que están haciendo o que podemos estar haciendo un trabajo psicológico verdadero y real. Esa es la verdad, hermanos. Dice aquí el maestro, desafortunadamente nosotros confundimos el placer con la felicidad, óigase bien. Y esto sí que ocurre no solamente en todos los actos de la vida, sino en el segundo factor que es el nacer espiritual. Las parejas se dedican dizque a trabajar para construir los cuerpos esenciales del ser y lo que están haciendo es placer y placer y placer y placer. Y ahí se quedan. Claro, si
grado muy especial, porque el trabajo íntimo sagrado de la sexualidad divina da eso. Pero si fuésemos capaces de salirnos de ese placer y entrar a buscar el gozo sagrado mediante la eliminación la eliminación del mercurio seco y del azufre arsenicado, óigame, haríamos cosas extraordinarias, porque ya estaríamos preparados para llevar el ego allí a ese acto íntimo sagrado, a destruirlo, a aniquilarlo, a volverlo polvareda cósmica. Esa es la gran realidad. Dice el maestro, desafortunadamente nosotros confundimos el placer con la felicidad y gozamos bestialmente con el alcohol, drogas, adulterio, juegos, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que, ¿para qué decir más de lo que está explicando aquí el maestro? El límite del placer es el dolor, y toda forma de goce se transforma en dolor, claro. Después del placer viene el dolor. ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres se han dedicado al lecho de placer y después vienen los resultados de un embarazo no deseado y de cuantas mil cosas? Y ahí viene el dolor y la amargura. Fíjense que no es exagerado lo que nos dice el maestro. El límite del placer es el dolor y toda forma de goce se transforma en dolor. Obviamente la eliminación del ego revaloriza al ser. Oiga bien, eliminación del ego revaloriza al ser. No puedes, y tengo que ser muy claro y contundente en esto, de que las prácticas con la naturaleza y con el campo y con todo y los ejercicios de todo tipo que se... No decimos que sea malo, pero no desintegra el ego, hermanos. Perdónenme que sea como que me vean como un tipo que soy enemigo. No, 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 para nada. Simplemente he llegado a la plena conclusión de que si no le doy duro a los egos, yo pierdo miserablemente esta existencia. Esa es la triste realidad, hermanos. No hay otra realidad distinta de esa. El límite del placer es el dolor y toda forma de goce se transforma en dolor. Obviamente la eliminación del ego revaloriza al ser, dando como resultado la auténtica felicidad. Les recuerdo la pregunta para que no se les olvide. Le dicen al maestro, en este planeta los yoes hacen la vida llevadera. Si los disolvemos, ¿no sería nuestra vida muy aburrida? Le dicen al maestro. De manera que por eso aquí, cuando el maestro nos dice en esta parte, obviamente si uno no lucha contra la vida, ésta se lo devora. Y son raros los aspirantes de verdad que no se dejan tragar por la vida. Si no trabajamos sobre nosotros mismos, involucionamos y degeneramos. Pues no es posible que el verdadero hombre surja mediante la ley mecánica evolutiva. Eso es imposible. Aunque haya escuelas pseudoesotéricas, pseudoesoteristas y sobre todo aquellas escuelas que se formaron a través de la teosofía. No, para nada. La evolución es eso, simplemente una ley mecánica, pero que no ayuda a eliminar el ego en ninguna forma. Se evoluciona hasta cierto punto perfectamente definido y luego viene dentro del proceso involutivo y luego viene el proceso involutivo. A toda su vida le sucede una bajada y viceversa. Y terminamos con esto. Dentro del animal existen gérmenes o semillas que convenientemente desarrolladas nos convierten en verdaderos hombres. Eso es también adecuado que estéril se pierde. Esto sí que es interesante y quedará para que lo dialoguemos muy profundamente en la próxima cátedra. Hasta aquí pues mi intervención. Agradezco a todos los hermanos que me han escuchado y a nuestro hermano Wilmar y a nuestra hermana Lady Cadena por ayudarnos en recuperar estas comunicaciones y estas líneas que podemos usar ya en forma muy concreta después de que tuvimos que soportar por casi 3 meses un saboteo continuo, un desbarajuste total, una cancelación de nuestras cuentas y que lamentablemente nos lo hicieron algunos o algunos hermanos de nuestra propia institución. Eso es lamentable y lo lamento profundamente.
que tengan el alma tan negra de ser capaz de hacer esto. Y lo más grave, seguir con su maldita soberbia y su orgullo y no ser capaces de ser humildes y bajar la guardia y pedir perdón verdadero y no mostrar un perdón falso y eminentemente perverso. Así que agradecemos infinitamente a todos y repudiamos este tipo de cosas con nuestra institución o con cualquier otra institución. Así que agradecemos y discúlpenme que tenga que ser enfático en esto, pero a los hermanos va a haber que darles duro para que entiendan que por ese camino no se sale adelante. Paz inverencial.